Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con la Historia. El objetivo de este podcast es analizar los aspectos menos conocidos de la historia, utilizando los fuentes y los datos. Discutimos los relatos, los mitos que en las instituciones educativas a lo largo del tiempo. Mi nombre es María, acompañan mis dos colegas de siempre, Ignacio y Gilda, y hoy tenemos dos especiales que luego se van a presentar. En el capítulo de hoy vamos a responder a una pregunta, a un interrogante. ¿El argentino promedio entiende de economía? Con este interrogante vamos a empezar hoy, así que bueno, saludo a mis colegas, a los invitados, les voy a pedir a los invitados que se presenten. Me presento, yo soy Nahuel Silva, soy contador público, trabajo en un estudio contable, tengo 29 años, nada más creo para decir. Bárbaro, Nahuel, Martín. Buenas, yo soy Martín Vidales, tengo 29 años, trabajo como emprendedor, hago un emprendimiento textil, vendo remeras y buzos al por mayor y nada, me dedico a eso nomás. Bien. Ignacio, Gilda, ¿cómo andan? ¿Quieren preguntar algo, decir algo? A preguntar, creo que mucho, pero me gustaría más que nada preguntarle a Nahuel, como para arrancar, ¿con qué tipo de clientes trabaja? ¿Comerciantes, profesionales? Como para ver esta gama de personajes argentinos que debe tratar. La verdad que tenemos clientes de todo tipo, desde empresas agropecuarias, empresas unipersonales agropecuarias, pymes más o menos grandes, empresas que se encargan de, más bien automotrices de pegamentos de los autos, o sea, manejan importaciones y exportaciones. También tenemos empresas públicas, no diría, pero que licitan con el Estado también. O sea, de todos los ámbitos, de todos los rubros. Genial, o sea que tenés un aspecto de tratar con un público bastante amplio y podrás escuchar diferentes opiniones respecto a la economía, o es unificada. Mirá, la opinión de toda la gente que labura, la verdad, es bastante parecida en los últimos años. Así que no diría que es tan amplia. Y de todos lados, porque tenemos clientes que están en Chaco, clientes que están en Santa Fe, clientes que están en el sur, en Tierra del Fuego, haciendo el armado computadora, de celulares, y siempre la opinión termina siendo la misma. Sobre todo me parece que esa empresa que nombraste, la última, los que llaman celulares, están más afectados con las restricciones a las divisas, ¿no? Mirá, ahora sí, pero ellos cuando asume Macri tenían la esperanza, la verdad, de que les vaya mejor. Y la verdad que fueron para atrás, porque les disminuyeron las ventas, tuvieron que despedir. Y bueno, si eso era malo, lo que pasaron el año pasado ya fue algo que jamás se podían haber esperado. Y pinta para cada vez más reducción laboral en el sur. O sea, vemos un panorama bastante oscuro. Lo que planteaban los directores, yo me acuerdo que hablé que eran bastante macrista el director uno de los directores de esta empresa, era que o sea, ¿qué pasa lo de las empresas del sur? Te encarecen los precios para nosotros, los celulares más caros, la computadora más caras, pero si vos borrás eso, decís, bueno, vamos a abrir un poco las importaciones, a esa gente la tenés que meter en otro lado. Vos no podés ni sacarlo, es lo mismo que con los planes, vos no podés agarrar, pim, los elimino.
tenés que buscar algo, o otros servicios de call center que se puedan atraer de otros países, porque nosotros a veces llamamos a los call centers y nos atiende un colombiano que ni está en Argentina. Entonces, ¿qué? No lo podemos tener acá. En el sur, en vez de a poner a la gente a armar celular o computadora, no podemos poner call center y que todas esas familias. Yo estuve en Ushuaia la semana pasada y me contaban que cuando se llevó todo eso al sur, a Tierra del Fuego, crearon las mismas empresas que están ahí, crearon escuelas, para que tengan una vida y porque mucha gente viene de afuera a Tierra del Fuego, no son fueguinos los que están trabajando ahí. No, no, sí, inclusive de otros países, sí, sí. Exacto, había de todo, había peruanos, Peruanos, chilenos, no sí, había algo fueguinos, loco. no había un fueguino hablando. Entonces, vos eso lo tenés que mantener, pero hay que buscar otro rubro que no nos encarezca a todos los demás, a todo el resto de Argentina, los productos. Saber administrar. Ignacio, Sí, justo que lo mencionabas, te quería preguntar, bueno, cómo fue el último año con el tema de la cuarentena para el estudio jurídico, para el estudio contable donde estás y bueno, tu desempeño laboral a lo largo del 2020 y también 2021. Mirá, la verdad, el año pasado para nosotros y este también fue tétrico, porque cada vez ponen más regulaciones a lo que se te ocurra, cada vez piden más cosas para los impuestos, porque no son solo la cantidad de impuestos que tenemos, que son más de 170 ya, sino la cantidad de regulaciones y regímenes de información que están acompañando esos impuestos. Y capaz que te ponen uno que te vence el 31 de marzo, te lo pone a FIP y te lleva un tiempo que no te da para hacerlo. Pero después viene a HIP en CABA y te pone otro régimen de otra cosa completamente diferente. Y capaz que son datos que los distintos organismos los tienen y no cruzan entre ellos. Los contadores somos casi data entries del Estado. El año pasado, la verdad, fue un estrés terrible. Más que los primeros meses internet no andaba no era tan fluido como supongamos después de mayo, junio empezó a arrancar. Pero la verdad fue tétrico. Sí, con respecto a eso, bueno, como docentes también vimos que en infraestructura tecnológica a nivel país estamos bastante atrasados y se complica desarrollar cualquier actividad desde el home office o de la virtualidad. Quedó en evidencia que en ese sentido también hay un atraso importante. Bueno, en base a esto que decís del atraso tecnológico, en Tierra del Fuego me contaban que ellos estaban muy enojados cuando desde el Estado se hablaba del federalismo y todo eso, porque vos salís del centro de Ushuaia y no tenés internet, no hay señal de nada, ni señal de celular. Y cuando vos te acercás a Chile, a la frontera, dicen que hasta en el lugar más recóndito de Chile tienen internet. Y dicen que eso es verdadero federalismo y que acá le terminás pagando roaming a los chilenos en dólares para que te otorguen internet si te quedás en el medio de la montaña, porque olvídate de tener señal. Así que imagínate cómo estamos. Lo mismo pasa, creo que si te vas, no sé, a Chacabuco, al medio del campo, olvídate, las empresas que tenemos agropecuarias, vos las ves comprando sistemas de comunicación satelital para lograr tener señal, porque ya, y acompañado a que te hacen pagar impuestos de tasas viales, de tasas de seguridad, de higiene, de todo, para tener servicios que después no lo tenés. Tenés que poner meter plata para los caminos, o sea, es toda una inversión y eso no lo ve la gente cuando dice, no, el campo, la inversión que tienen que hacer en todo lo que se te ocurra. Bueno, tienen mucho trabajo los contadores, ¿no? Con todas las regulaciones, con todos los impuestos, tienen bastante. ¿Qué reflexión puedes hacer del trabajo del contador, Nahuel, en sí? La verdad que, como decía antes, si hay que poner una definición al trabajo del contador, por lo menos el que hace impuestos. Hoy en día es que sos un data entry del Estado, sos un empleado público, pero que cobra en un empleo privado. Esa sería, el data entry del Estado sería la definición exacta de contador. Acá. Claro, y hay contadores, digamos, que te quieren hacer pagar todos los impuestos y todo, y hay otros que entienden que no se puede, digamos, podemos decir algo así.
Mirá, los impuestos, el responsable siempre termina siendo el contribuyente. Vos le podés poner distintas opciones, alguna con más riesgos, otra con menos riesgos, para lo que quiera hacer. Vos le planteás, primero, mirá, haciendo esto de esta forma, estás ok con AFIP o con quien sea. Podés tomar este riesgo y estás bien haciendo las cosas, pero va a venir AFIP y te va a fiscalizar. Y cuando te fiscaliza, puede ir a fondo y tenés que tener todo limpio cuando viene ahí. Porque capaz que vos te querés ahorrar, supongamos por tener un número, 100 pesos, y por quererte ahorrar 100, después terminás pagando 300. Entonces, eso siempre queda a criterio del contribuyente. Vos se lo tenés que mencionar, todas las opciones que tiene. La opción más fina, la opción que sigue siendo legal, pero no es fina. Y después, bueno, si vos querés agregar un gasto que para FIP no es deducible, que querés hacer otra cosa, siempre el último criterio lo tiene el contribuyente. Pero hay muchas cosas en impuestos que no se actualizan. Que la ley viene de los años 70, el impuesto a la ganancia. Por ejemplo, vos te podés deducir por un gasto de rodado al año solo 7.200 pesos. ¿Qué rodado gasta 7.200 pesos al año? Ninguno. Ninguno. Acá Gilda quería hacer una pregunta, quería decir algo. No, quedó bastante claro, pero pasa que también lo que preguntaste con respecto a las recomendaciones que hacen los contadores de pagar, evitar, ir por izquierda. Yo creo que, como dicen, a veces es una cuestión de supervivencia también, no solamente porque el cliente sea alguien que acostumbra estar en negro en la economía, simplemente en momentos donde la inflación se dispara, como en estos últimos tiempos, creo que más de uno te habrá, y no te lo habrá preguntado, lo habrá pensado, ¿cómo puedo postergar este pago? ¿Cómo puedo esquivarle? ¿O no? ¿O ves que al fin está en regla por miedo a la FIP? No, la pregunta siempre está. Hay muchos clientes que te dicen, no quiero pagar Sí, de más. una. No. Pero hay veces que por tu actividad, por lo que haces, que se Es vuelve realmente imposible. complicado. Y cada 2 por 3 salen noticias de facturación trucha, que son grandes conglomerados porque para hacer facturaciones truchas que se escuchan en las noticias a veces, vos ves que tienen 40, 50 empresas que se entraman para poder hacerlo. No es para cualquiera. Y termina saltando a la larga. Eh, más que pasar, más que pasar un gasto capaz personal, gastos personales en la empresa, algo que nos llame mucho la atención. Y es complicado, es complicado. Cuando a veces se habla de rebelión fiscal, se escucha gente, rebelión fiscal. Y es complicado, vos no podés hacer tantas cosas, porque vos decís, no pago, y después te embargan todas las cuentas, y hay que mantenerse por fuera del margen, todo en negro, no hacer un peso en blanco, no es tan fácil, no es algo tan... Por ejemplo, un negocio chiquito, un comercio, una peluquería, supongamos, que no tiene, capaz que es monotributista, y capaz que en la pandemia lo mataron durante 7, 8 meses una peluquería que no pudo abrir, ponele. Y el monotributo lo tenía que pagar capaz que 2.000, 3.000, 4.000 pesos según el ingreso que tuvo. Más la luz, más la ABL del lugar, ingresos brutos. ¿Y vos qué los decís? No pagués ingresos brutos. Y no pagás 10 meses de ingresos brutos y te dan de baja y no puedes entrar por 3 años después. Entonces, es complicado cuando hablan de rebelión fiscal. También cuando al campo le dicen, no, ustedes no tienen que producir, ¿cómo le van a dar dólares de la soja al gobierno? Pero los campos lo tenés que mantener, vos no podés dejar el campo sin mantenimiento, sin producción, porque matás a la tierra, que es tu capital. Entonces es muy complicado cuando se habla de esta rebelión fiscal que muchos mencionan. Sí, hacer una rebelión fiscal, yo creo que en todo caso habría que ponerse de acuerdo, pero es muy complicado, porque los que no tienen poder de ni siquiera poner un abogado son los primeros que caen. No, Es complicado. lo que se puede hacer más cercano a una rebelión fiscal es
no pidas factura, vas a todos los comercios y a menos que sea, no, como consumidor final al menos, porque si sos una empresa y necesitas el IVA, bueno, se complica, pero como consumidor final, no vayas y pidas factura, porque al chabón le hace pagar 21 de IVA, ingreso bruto, le hace pagar de todo. Más que ayudar con eso y después manejarse en efectivo, no pasar un peso por el banco, porque los bancos son también, por más que sean privados, son parte del Estado, porque le Es un prestan brazo servicio. más. Es uno más. Fíjate que es uno de los únicos rubros que después de un año tenés que seguir sacando turno para poder hacer ciertas operaciones. Es una Y para locura. para que atiendan dos cajeros, en el mayor de los buenos casos, dos cajeros. No, es demencial. Lo de los bancos que después de un año todavía no atiendan, no se puede creer. Pasa acá. Ignacio, Bueno, no sé, Mariana, acá Martín quería preguntar algo. Nahuel, yo tengo una consulta con respecto a la educación que tuviste para ser el contador. Creo que vos fuiste a la UBA. Sí. Con respecto a cómo te forman, si te forman para siempre tipo, obedecer al Estado, de alguna manera responder al Estado, o sea, decirle al contribuyente o al empresario que debe pagar todo porque lo tiene que hacer y porque las reglas son así y van al margen de la ley impositiva, y con respecto a las teorías económicas que se enseñan en general, con respecto, por ejemplo, a la inflación, ¿qué teorías te explican o cuáles te dicen que son los problemas por los cuales se produce la inflación? Si tienen solo una mirada, si siempre dicen lo mismo, si hay distintos profesores, si se mezclan, ¿cómo es ese tema? Primero, bueno, la parte de, es el tema de que si los obligan y les exigen a que tienen que escuchar siempre al poder, a las normas, y de acuerdo con eso, hacerle pagar al empresario y al contribuyente y esas cosas. Digamos que con esto enganchamos la primera pregunta importante que tenemos hoy, que tiene que ver justamente con la inflación, ¿no? El tema de la inflación, cuáles son las causas que generan la inflación, qué consecuencias trae la inflación y demás. Con esto, el tema del dólar, vamos a enganchar acá. Así que bueno, lo dejo a Nahuel responder y después el resto. Bueno, mirá, la carrera, la verdad, por lo menos en la UBA, en cuanto a contenido, está completamente desactualizada, porque es una carrera para hacerla con una computadora, más que con un cuaderno. Porque tanto la parte de auditoría, que es una pata, como la parte impositiva, hace 20 años que se hace todo por computadora. Entonces, desde ahí vamos mal. Después, en cuanto a los profesores, mirá, la gran mayoría, como en todo el sistema educativo, te tiran para el Estado. Yo he tenido profesores que en la UBA que estaban en altos puestos en la Unión Industrial Argentina, eh, y en lugares así, también en empresas automotrices, pero siempre cosas relacionadas con el Estado. Muy pocos te daban el conocimiento, digamos, más liberal de la economía. Todo, el consumo, el consumo, el consumo, hay que fomentar el consumo a toda costa. Bueno, la inflación no es tan mala mediante haya consumo. La palabra es consumo, consumo y más consumo. Eh, Básicamente eso. En cuanto a la inflación, no te dicen nada. Las pocas materias económicas que tenés, la verdad, se ven un par de cuadros, pero no te dicen nada de inflación. Se ven siempre lo mismo, teoría, se ve Ricardo, Smith, Marx, Keynes, por arriba todo, pero la inflación que está resuelta hace 30 años en el mundo, ni se habla de eso. Es como que no se descubrió todavía cómo no tener una inflación de 2 dígitos en el mundo. Y por último, ¿qué me decías en cuanto a los impuestos y eso? Mirá, tenés ahora dos materias de impuestos nada más, no es mucho lo que tenés. En una vez
ganancias y bienes personales, y en la otra IVA y monotributo, y no van ni para el Estado ni para eludirlo. Obviamente no te van a hablar de evadir, yo tampoco te voy a hablar de evadir, porque es un problema para el contribuyente. Sí, eludir algo que el Estado ve horrible, cuando ellos te hablan de evadir, pero capaz que es ilusión nada más. Pero no, la verdad que no ahondan en ningún tema. A mí no me gustó la carrera, la verdad. No me gustó porque después me di cuenta que no me sirvió. Respecto a la inflación, bueno, ya nos dijiste académicamente lo que fue la carrera. En lo personal, ¿cuándo empezaste a tener una definición de qué es la inflación, de cómo se produce, de qué soluciones se están aplicando en Argentina y los resultados que dio en un momento y que dio en otro? ¿Lo fuiste viendo con autores propios que encontraste o la vida te fue enseñando qué es la inflación? Mirá, te diría que me costó sacarme las ideas que te meten ya desde el secundario. Porque, por ejemplo, yo tenía en las redes sociales varios profesores y todos los que son enérgicamente políticos, digamos, tiran siempre para el kirchnerismo, peronismo. Entonces, te cuesta sacarte esas ideas. Y lo mismo me pasó. Yo a veces a Martín le cuento, le digo que no sé si son tantos los que tienen estas ideas, pero son muy gritones, parecen mucha cantidad, pero no lo son. Aunque después en los votos quizás no se vea, pero ¿qué autores vi? No, la verdad que no vi autores, fui dándome cuenta solo, fui dándome cuenta solo, por ejemplo, en la secundaria, te hablaban de las retenciones al campo. Sí, en la segunda, o lo último de la secundaria y ya más bien en la facultad. Y vos después te das cuenta que no son retenciones, que son derechos de exportación. Porque ¿qué pasa? Las retenciones, cuando vos tenés una retención de algo, después es un crédito a favor. Hay que volver. Entonces creo que en la maldad que tienen son muy inteligentes, porque a vos te meten en la cabeza retención. Y si tenés poquito conocimiento, porque yo soy contador, pero cuando no lo era todavía, estaba en la secundaria, para mí me decían retenciones, crédito, bueno, después se lo van a descontar. Te están comiendo el tiempo de inflación desde que te hacen la retención hasta que presentás la declaración jurada. Pero después, cuando empecé a trabajar de esto, me di cuenta, no, pará, lo están robando al campo. Están cobrando un impuesto, no están cobrando ninguna retención. Y eso me di cuenta solo, con el trabajo, con la vida, no con ningún autor, la verdad. Después sí, ahondás un poco más en la gente de la televisión, ¿viste? En Milei, Esper, los más conocidos, Chevarne, Emanuel, no me sale el apellido ahora. Echevarne. No, el Manuel, Adorni. Adorni, pero Manuel. todos esos, pero Manuel. no ningún libro, no haberme metido, sino con la vida real, te das cuenta con la inflación. Yo la otra vez compartía un dibujito animado del el tío del Pato Donald, que les explicaba a los sobrinos, el tío rico, que les explicaba a los sobrinos lo que era la inflación. Y era un dibujito animado que hay que ponerlo en primer grado de la primaria, porque no sé si lo viste, Gila o alguno. Sí, lo vi por internet, no lo había visto, yo no era muy fan de Es Disney. sensacional y simple la explicación de cómo se produce la inflación. Y a mí me encantó porque, digo, lo tienen que poner en todos lados. Bueno, tu generación hizo la secundaria por ahí, por el 2000 más o menos, ¿no? ¿Terminaste ahí? Bueno, No, yo la terminé en 2009, la secundaria. No, a ver, pará. Sí, 2009 también, 2010. Bueno, tengo unos añitos más. Y yo siempre lo hablo con ellos y yo no puedo creer que mi generación se haya olvidado los 10 años de menemismo. Que tan fuerte haya sido la universidad o lo que hayan seguido de carrera que les hayan hecho olvidar de un borrón y cuenta nueva, qué había pasado, por qué se había conseguido ese nivel de inflación. Y después, teniendo otra década, a partir de 2004, 2005, que se empieza a desplegar la inflación, no vean qué estamos haciendo de diferente. No necesitamos mucha academia para darnos cuenta de la diferencia. Además,
inicio de la secundaria, en la misma época que yo, vivió lo del 89. No puedo entender ese olvido. El argentino vive de un segundo a otro segundo. Sí puedo entender las nuevas generaciones que pasan en las universidades, como decís vos, con ese material. Lo que no puedo entender es a mi generación. Se borró la imagen de un plumazo. Las medidas que se tomaron, a diferencia de estas que se están tomando, que sabemos que van al fracaso, es un interrogante que siempre me hago. Por eso contesto de cómo te das cuenta de la inflación, qué es, cómo se produce y qué más se la está combatiendo o cómo se la debería combatir. Es una pregunta que todavía no me puedo contestar. O es mucha militancia y le ganó el pensamiento, o qué. Cada 2 por 3 van con un verdulero, con un almacenero, con el que sea, y vos los escuchás hablar y entienden perfectamente, pero después capaz que van, opinan y se olvidan de su día a día, porque vos te das cuenta cómo funciona la inflación con el día a día, de cómo aumentan los precios. Si vos sabés que por ejemplo, la cadena de precios, al productor en las verdulerías les pagan 2 pesos por las cosas. ¿Qué pasa después? Tenés que traer la manzana, no sé, desde Río Negro. Y desde Río Negro para acá. Vos podrías ir hasta el puerto y traerla en barco, listo, chau, un viaje. No, las traen en camiones, vos tenés guías de traslado para ahí, después se te mete el SENASA, se te mete tal. Pareciera que tuviéramos aduanas interiores, lo que dice que no tiene que haber en la Constitución, no tiene aduanas interiores, parece que lo hubiera, al fin y al cabo. Otra cosa que me contaban, porque mucha gente ahí se preguntaba a veces ¿por qué son tan caros nuestros precios acá? Porque mucha gente se queja cuando va al sur que dice, oh, me cobran cualquier cosa en Bariloche, en Ushuaia, porque quieren que vengan los del exterior y no sé cuánto. Y ellos explicaban que muchas veces, ¿por qué sale tan caro en Tierra del Fuego? Además que sí, que necesitan que ingresen divisas, el país lo necesita, ellos me contaban, para que ingrese un producto, carne, por ejemplo, desde Buenos Aires, de un campo, La Pampa, Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego. Primero entra a Chile, a la aduana de Chile. Después vuelve a salir de Chile para entrar a la isla. Después entra a Tierra del Fuego. Y después, y todo ese viaje lo hace en camión. Y ellos me decían lo mismo, ¿por qué no hacerlo en barco? Y bueno, ¿quién le dio el poder ahí a los moyanos camioneros? Y empezó Menem ahí, arrancando. Y ahora, ¿cómo te lo sacás de encima? Te encarece increíblemente los precios internos, el gran precio en la logística que tenemos. Y bueno, ahí me saqué la duda también de por qué eran caros los precios allá. Claro. Ignacio, Sí, sí, no, bueno, primero retomando algo que se dijo hace bastante, yo también terminé la secundaria en 2009 y recuerdo un profesor de economía y de otra materia llamada como microemprendimientos que decía que un país con inflación podía funcionar tranquilamente y que no era un problema. Polémico. Este gobierno habla mucho del acceso a las tierras, el acceso a la vivienda. Cuando vos te pones a comparar el crédito hipotecario que tiene el país sobre el PBI en Argentina, comparado, no te estoy diciendo a países europeos, porque nosotros tenemos entre el 2 y el 3%, y cuando te vas a España, Francia, están en el 50%. Pero yendo a Chile, a Uruguay, a Brasil, tienen, pero 10 veces más que nosotros, entre 5 y 10 veces más. Acá no hay acceso al crédito para nadie. Va, sí, para los amigos del Estado, los 5 o 6 empresarios que están desde hace 30 años con ellos, con todo el gobierno, porque capaz que estuvieron con Macri y vino ahora Alberto y siguen al lado de ellos. No es que dicen, no, con ustedes no tocamos nada. Hay un término que dijo, no sé si Mariana o Mariana fue, hay algo que todavía, yo les digo que me extraña mi generación, qué memoria frágil tienen, cuando hablan de formadores de precios. Un término, yo creo que setentista, ni siquiera ochentoso. Formador de precios. Están perdiendo toda la visión de la economía liberal, pero vamos a ponerle que eso ya es para gente muy experta.
formador de precios. Bueno, ¿cómo podés formar precios siendo un emprendedor, o siendo una pyme, o siendo una empresa mediana, y tampoco una gigante? Porque hay un montón de índices, un montón de temas que aplican. En realidad no es un formador. Hay una economía inestable, inflacionaria. No pueden acusar a alguien de formador de precios. Vos hablas de lo de Tierra del Fuego y lo de la logística. Formador de precios, entonces la logística sería formadora de precios, entonces formadora de un costo en todo caso. Pero seguimos con eso. Y hoy escuché una que se las dije, que las comenté en forma de meme. Puja distributiva. Son eslóganes de los años en los cuales todavía existían los dinosaurios y los seguimos manejando, no aprendimos nada. Inflación, pero sí, no aprendimos nada de los 30 años que siguieron. Es algo que realmente da un panorama bastante pesimista. No sé, al menos yo lo veo así. No, pero es verdad, Argentina vive como un país que de los 70, no, 80, que no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a lo que pasa en otros países. Como que la inflación estuviera en todos lados, como que todo el mundo hubiera 50% todos los años, que en todo el mundo hubiera control de precios, que en todo el mundo el Estado se quede con más de la mitad de tus ganancias, siendo bueno, porque se hablaba, y esto fue una estadística del Banco Mundial, que se quedaba con el 106% el Estado sobre tu ganancia. O sea, no que tenés pérdida. O sea, que cada 100 pesos que uno se queda, vos tenías que pagarle al Estado 106. Eso sería, o sea, con 206 pesos que te quedan, 100 son para vos, 106 para el Estado. O sea, 106% es sobre el margen. Y eso no pasa en el mundo, no pasa en los países limítrofes. Y No, en un mundo tan globalizado, vos competís con las inversiones, con todo. Y si vos tenés a Chile, a Uruguay, a Paraguay, que viene hace unos cuantos años muy bien, que no tiene inflación, pero ni 5% anual, las inversiones se van para allá. Mucha gente nosotros como contadores, cada 2 por 3, viene uno y te dice, quiero cambiar mi residencia fiscal. Y se la va, deja todo, amigo, y se va a Uruguay, se va a Paraguay, se va a Chile, se va a Brasil. No se va lejos, no es que se va a España, a Estados Unidos y cambia completamente su vida. ¿Y por qué se van? ¿Que son malos? ¿No les gusta el gobierno y se van? No, le están comiendo su capital, su plata. Y con esto del impuesto a la riqueza, lo único que van a hacer, porque lo va a terminar pagando la gente porque es un estrés no pagarlo. Pero ¿qué pasa? En los años siguientes, y por más que venga otro gobierno después, completamente diferente, acá no vuelven más. En el banqueo que tuvo Macri, creo que fue el segundo mayor de toda la historia del mundo. Creo que el primero es de Italia. Entraron, o sea, hubo una confianza en Macri de la gente con plata, metieron como a la base de bienes personales como 110.000 millones de dólares. Una locura, una guasada que es increíble que haya pasado en Argentina. Y es una sensación de trampa fue eso, porque la sensación de que vengan, después, ya están acá, bien, ahora cerramos las puertas, prendemos fuego. sí, la gente Una se quiere, trampa. la que trajo plata se quiere morir, porque 3 años nada más le duró de una estabilidad. Ni bien asumieron, agarraron y dijeron bienes personales, los que tienen cosas en el exterior, plaf, lo sacamos. Lo subieron, primero que en 2019 el impuesto iba a ser solo 0.25%. Bueno, agarraron y pusieron una tasa de hasta el 1.25 en el país, o sea, 5 veces aumentó, y hasta el 2.25 de los bienes en el exterior. O sea, 9 veces aumentó ahí. Listo, los atendieron, lo pagaron, y todo eso después conlleva anticipos cada 2 meses, todo. Bueno, lo pagaron. Y ahora le salen con el impuesto a la riqueza, que por esos bienes que pagaron 2.25 bienes personales, si vos tenés más de 3.000 millones, hasta el 7 te terminan sacando entre los dos impuestos. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Y lo peor que al principio, cuando empezó la pandemia, decían, ven que en Alemania hablan del impuesto a la riqueza, que lo quieren poner, nosotros lo vamos a poner. Y muchos periodistas decían esto. Y vos entrás, pones impuesto a la renta en Google, entras a Wikipedia y te dice que son
14 o 16 países en el mundo, de más de 200, que son los únicos que tienen impuesto a la renta. Primero, que es mucho más bajo que nosotros. El nuestro empezó como $105.000 en el 91, creo. No lo actualizaron más, después este gobierno lo dejó sin actualizar un montón de tiempo. Y bueno, Alemania, que era el que hablaba de impuesto a la riqueza, que no lo puso, había derogado el impuesto al patrimonio en el año 97. No es que tiene dos impuestos. O sea, la mayoría del país del mundo no tiene el impuesto y nosotros tenemos dos ahora. Que dudo mucho después que lo terminen sacando. Eso ahuyenta a todo el mundo. Después ellos hablan de paraísos fiscales. Y hay un autor que se llama Martín Lidwak, no sé, lo sigo en Twitter, que siempre habla, sí, hay paraísos fiscales, porque hay infiernos fiscales, que uno es el nuestro, claramente. Así que esto es muy difícil para el futuro, porque por más que cambie el gobierno, y la gente que va a venir, y si después en 4 años vuelven a perder y vuelven estos, bueno, podés andar cambiando cada 4 años tus inversiones, no es simple. Yo creo que igual todo esto viene de la mano con el déficit fiscal. O sea, tenemos tanta presión impositiva porque lo que se quiere mantener es el gasto público. ¿Cómo haces plata para sostener ese gasto público? Con impuestos, deuda, que hoy ya no podemos adquirir prácticamente más nada, y con inflación, o sea, emitiendo dinero. Entonces, no hay manera de frenar todo esto si no se baja el gasto público y se deja de lado el déficit fiscal. No, obvio, pero es algo que a como hablábamos antes del verdulero, del almacenero, que a cualquier persona le preguntás, si vos ganás 100 pesos y gastaste 105, al otro mes gastaste 105 y seguís ganando 100. Pero bueno, lo puedes hacer durante 10 años eso. Algún día tenés que pagar. Y bueno, la gente no tiene una maquinita de imprimir como tenemos, como tiene el país. Pero es imposible. Es imposible, además, si vos estás ahuyentando a la gente que genera empleo privado, a la gente que puede traer inversiones, a gente de afuera que pueda venir a invertir en el país. Porque muchos años se hablaba de, no, que los salarios son un costo, que son altísimos. Hoy tenemos un salario completamente paupérrimo en relación a otros países. Nos estamos convirtiendo en salario del sudeste asiático en 1 o 2 años ya. Entonces, el problema no es ese ya. El problema es que nadie va a poner un peso acá con la inseguridad jurídica, económica que hay. Creo que quiere comentar algo, Mariana, me parece. No, Gilda, primero vos querías decir algo. No, Mariana, hacé tu pregunta. Ah, perfecto. No, bueno, en realidad quería avanzar un poco para poner en claro, ¿no? Digamos, tenemos una buena parte de la sociedad, ¿no? Que cree que sí, que hay formadores de precios y que esos formadores de precios son los comerciantes, los productores, que cree que la inflación es multicausal y no que es un fenómeno monetario que produce el Banco Central, digamos, como decía Nahuel, digamos, ninguna persona, ningún comerciante, ningún productor tiene una máquina para imprimir billetes. Eso solamente lo puede hacer el Banco Central. Y para ir un poco más con el tema del déficit fiscal, esto de vivir gastando más de lo que generamos, podemos meternos con el tema de qué pasa con el empleo, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado? Digamos, ¿qué encontramos ahí? ¿Cómo viene el trabajo del sector privado en relación al sector público? No sé quién quiere empezar con este tema. Yo arranco. Yo hace un tiempo, el año pasado, en plena pandemia, eh, había comparado el empleo privado que tenemos nosotros sobre la población comparado a Chile, Uruguay y Brasil, que encontré datos fácilmente. Y te daba que nosotros teníamos aproximadamente 5.7 millones de empleados privados sobre la base de 45 millones. Y cuando vos te pones a ver, bueno, entre 18 y 65 años, supongamos, como PEA, ¿viste? La población económicamente activa,
sacando estudiantes, sacando todo lo que quieras, no te da ni que un 20% tiene un empleo privado. Y vos con esos 5,7 millones tenés que bancar a los 4 millones de empleados públicos que desde el 2001 para acá aumentaron el doble. Pasaron de 2 millones a 4. Y yo no veo ninguna mejora en los servicios, pero bueno. Y el empleo privado está estancado. Y vos cada vez tenés una mayor cantidad de jubilados también. Porque, bueno, la esperanza de vida en todo el mundo, hasta en Argentina, va aumentando. Entonces, es imbancable, porque primero que el problema de la jubilación es en todo el mundo. Todo el mundo tiene el problema con las pensiones, de Italia hasta Japón, hasta España. Pero nosotros no solo tenemos el problema de, bueno, que aumenta la esperanza de vida, sino que cada vez tenemos menos empleo privado que ponen guita en esa torta. Entonces, yo creo que el número de 5,7 millones mínimo lo tenemos que llevar a 10 millones. Pero para eso necesitamos una reforma laboral gigante. Y para eso la gente tiene que entender que mucha gente entra a trabajar pensando en su indemnización. Si vos entrás así a trabajar, es un problema para el empleo de indemnización. Vos vas a Estados Unidos, te quedaste sin trabajo, pum, te echaron. A los 10 días tenés otro empleo. Y si no lo tenés un seguro de desempleo que se puede bancar, que el Estado lo puede bancar, porque primero, que no es para millones de personas, bueno, Estados Unidos tiene mucho más habitantes, pero pongámoslos con nuestros 45, no es para millones de personas, y después que la gente tiene ganas de trabajar, va a buscar, se va a mover, y no va a estar esperando sentada, o quedándose con una indemnización alta por los años de trabajo. Y hay miles de beneficios para darle al empleador y al empleado para que no hagan recambio permanente los empleadores. Pero hay que hacer toda una reforma profunda de todo, la verdad. Sí, esto sumado, ¿no?, a que todo empleado público es una persona menos disponible para trabajar en el sector privado también. Y mismo los sueldos del sector público hacen competir a los sueldos del sector privado, lo cual genera, bueno, un círculo que los resultados se dan a la vista. Ahora, todos estos cambios que se tendrán que generar son posibles en un futuro inmediato, tomando en cuenta, como mencionábamos hace bastante ya al principio de la charla, el poder, por ejemplo, que tienen los sindicatos. Estamos hablando que no muchos días, el sindicato más importante del país, el sindicato de Moyano, cerró las puertas de una fábrica que estaba trabajando porque los empleados estaban afiliados a otro sindicato que no era camioneros. Y ese lugar estuvo como 3, 4 días, no me acuerdo ahora, sin poder operar porque simplemente había miembros del sindicato de camioneros bloqueándolo. Es decir, que todo el cambio que se tiene que hacer para generar mayor cantidad de empleos en el sector privado, que haya más aportantes a la caja de jubilación, todo, no creo que sea factible poder hacerlo. Pero tenés el caso Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro. Pudo sacar el aporte obligatorio a los sindicatos. Y si ellos pudieron, que están al lado nuestro, ¿por qué nosotros no podemos? Vos, está bien, podés optar por no aportar al sindicato, pero creo que el empleador tiene un aporte solidario. Después hay mucha gente que no tiene ni idea qué está aportando. La gente ve lo que recibe en mano, la que está en blanco, y capaz que no tiene ni idea qué está aportando, que le están dando un 3% de un sindicato. Después, cuando lo de Moyano, que estuvo, creo que fueron 7 días, que salió el tipo llorando en la tele, decía que las hijas se habían ido, todo, y ya había pasado con Mercado Libre, una mucho más grande. Eso es un delito. Entonces, si vos asumís, como hizo Macri, esto no lo van a hacer. Loco, vos cortás, no dejás laburar a la gente, metelo en cana. No es tan difícil eso, pero tenés que tener, después, cuando te vengan toda la patota de la segunda, tercera, cuarta línea, y bueno, si cometen delitos, porque es un delito, cortar la calle, no dejar circular, desde ya no dejar sacar los productos de una empresa, son todos delitos eso. Pero bueno, tenés que tener las ganas, digamos, los cojones de pararlos.
Pero se puede. Si los demás países pueden, ¿por qué nosotros no pudimos? Estados Unidos tuvo un gran problema en los 70, 60, 80, no me acuerdo qué fue con los sindicatos. Y bueno, y pudo, y mira lo que es ahora. Inglaterra también lo tuvo, el problema, creo que los de Carbone, pero hace décadas y décadas, y pudo solucionarlo. ¿Qué son acá? ¿Superpoderosos? ¿Que no podemos nosotros? ¿El mundo puede y nosotros no? No sé, tiene que haber, pero hay que tener las ganas. Bueno, quiero volver, no es que sea reiterativa con los 90, pero los 90 no fue una medida liberal, sino fue una medida necesaria. Hubo que recortar gente del Estado, hubo que congelar sueldos, hubo que hacer muchas cosas que dirías, ¿cómo un peronista lo iba a hacer? Lo hicieron. O sea, debe haber decisión política y debe haber una explosión, lamentablemente va a ser inevitable, para que los empuje a esa medida, que no es que estén convencidos de que la medida correcta, es la medida que los empuja, los va a empujar la inercia económica, porque haber vendido empresas del Estado, haber dejado mucha gente que estaba de más, mucha gente que no era productiva, haber hecho un montón de cambios en las joyas de la abuela, no fue algo que lo podía haber hecho cualquiera, pero lo hizo un peronista porque lo tuvo que hacer. La inercia lo llevó a hacer eso. Era eso o la nada misma. Un banco central con cero billetes, cero reserva. Quizás haya que llegar a eso. Sí, quizás haya que llegar a eso y quizás tenga que surgir un poder político que lo pueda hacer. Que pueda también darle un respaldo a la justicia. Como dijiste vos, esto es ilegal. Debió haber ido a la policía a desalojar ese corte. No sé, creo que hay un juez que evitó eso, inclusive. O sea, bueno, más allá de los jueces adictos, los de justicia legítima, etcétera, pero quizás hay jueces que quieran actuar, pero los partidos políticos tienen si se dan vuelta y tienen un gobierno y una población también un poco, yo diría no adormecida, sino una pregunta. Hay gente que ve bien las protestas sindicales, siempre tiene una visión negativa del empresariado como el explotador. Lo puedes palpar a veces en la calle o a que alguien te diga, este empresario se aprovecha de la situación X, que sí, sí, lo hay, como dijiste, de empresarios que tienen negociados, pero hay una visión, al menos la veo yo en los colegios, que trabajo con adultos más que nada, del empresario explotador y del empleado que tiene que subsistir con el poco salario que tiene. Como que el culpable del poco salario es el empresario. Sí, pero se ha normalizado todo. Yo la otra vez había ido, mi mamá y la pareja viven en Villa Ballester. Bueno, salimos a dar una vuelta a comprar un helado en el auto y veíamos ahí en Ballester lindas casas, muy, muy lindas casas, muy lindos caserones. Y digo, oh, mira qué buenas casas. Digo, sí, ahí vive el funcionario de no sé dónde, me dice. Allá vive el de la municipalidad de no sé cuánto. Y a mí me agarró una calentura porque lo decían tan livianamente. Digo, ustedes tienen que estar recaliente como yo con esto. Yo lo escuchaba y digo, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser sindicalistas, funcionarios? Cuando hablan de todo este gobierno, la oligarquía, ellos son la oligarquía. Ellos son los que viven con privilegio. Los que viven, no hay uno que viva el intendente, el subintendente, el ministro de gabinete, lo que sea, porque no solo lo tenemos en Nación eso. Vos vas al pueblito de 30.000 habitantes y tenés la mayoría de los gastos van a funcionarios. Y cuando ves dónde viven, no viven en el barrio, en el lugar más chiquito. No, viven en barrios privados, en las afueras, en super caserones, imposible entrar. Entonces, después me hablan de justicia social, me hablan de que son gente nacional y popular. Y yo no lo puedo creer. Entonces, loco, vivan en La Matanza. Cuando bardean a Capital Federal, todo. Pero si viven todo en Recoleta, en Puerto Madero, ¿por qué no se van a provincia a vivir? Porque no les gusta. Y no es culpa de Capital que no les guste. Es problema de lo que hicieron tantos años en provincia de tenerla hacia la miseria. Cábana está muy bien, que digamos, pero al lado de otras, y bueno, parece Dubái a veces, pero no está nada bien para mí.
Tenemos intendentes que viven en Puerto Madero, un intendente del conurbano. Es decir, Loma de Zamora, el esposo de una modelo muy conocida. Y así tenemos varios que no viven en su distrito. Llegamos a ese punto. Va la gente y lo vota. El intendente no puede vivir en su distrito. ¿Qué nos queda, muchachos? Que el presidente se mude, no sé, a una isla caribeña y de ahí nos maneje. Más locos. No, es muy posible, capaz que en el futuro lo ves así desde Uruguay, Días desde de Punta días. del Este, Montevideo, no sé, o Asunción, o Brasil, por Zoom, hace una cadena nacional por Zoom, y dice, no, porque yo entiendo lo que están pasando ustedes, y el chabón allá en la playa tomando sol, y puede pasar, si ahora lo hacen a esta distancia, y bueno, en 20 años, capaz que pasa. Estamos dando ideas, está bien. No sé, Mariana, ¿alguien quiere preguntar? Sí, a ver, bueno, por un lado, Martín, ¿querías comentar algo? No. Bueno, bien. Para ir avanzando un poco, pensemos nosotros, ¿sí? Cada uno desde su lugar, desde su profesión, ¿qué pensamos, o sea, qué rol pensamos que tiene que tener el Estado en la economía? Dicho todo lo que venimos hablando. No, y yo creo que el Estado, de algunas cosas se tiene que encargar. Primero de lo que se habla siempre, bueno, salud, seguridad, bueno, la seguridad interior, exterior, pero, por ejemplo, tiene que controlar en la parte, digamos, privada, que que no se generen monopolios, por ejemplo, que eso se combate en todos lados, se intenta combatir en Estados Unidos como en la Unión Europea. Pero les tenés que dejar de poner la pata en el cogote a la gente, porque cada vez vamos peor, cada vez aumentamos más impuestos. El mundo ahora en pandemia bajó los impuestos. Nosotros de vuelta, a contramano de todos, los subimos. Entonces, el Estado te das cuenta que no sirve, hace todo lo contrario, y no es algo de 4, de 12, de 20 años, es algo que viene en Argentina de hace 90 años, va a ser un siglo ya que hace las cosas horriblemente. No sé qué más decir sobre el Estado ya. Sí, 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 tal cual. Gilda, Bueno, a ver. La economía, mientras menos regulada esté, funciona mejor. No porque es mágico, sino porque hay una intervención en lo que es sectores económicos en cuanto demanda y oferta, que se van acomodando, aunque uno diga no, hay que intervenir en algunos momentos. Sí, hay regulaciones quizás que se dan en el mundo que se puedan aplicar. No vamos a inventar nada, simplemente es mirar los países que funcionan. Eh, el Estado puede intervenir en situaciones como la social, sí, pero ¿qué pasa? Ahí está el límite, que cuando nombramos justicia social, no encuentra límite, porque decimos, nace necesidad, nace un derecho, ya ahí estamos un poquito cubriendo todo, todo y la nada, porque a la vez no cubrimos nada. El ejemplo fue el caso de esta nena que desapareció. Lo termina encontrando una vecina entre 1.400 efectivos policiales. 1.400 efectivos policiales que no nos salen con 50. Entonces me pregunto, abarcamos todo por querer ser un Estado benefactor y terminamos abarcando nada, porque no podemos encontrar a una persona en situación de calle en el conurbano. Ahora no entiendo muy bien de qué se ocupa el Estado, porque los impuestos de los cuales Nahuel se estuvo hablando todo este tiempo, ¿verdad? La pregunta es ¿a dónde van? Sí, Martín habló del déficit fiscal. Evidentemente el déficit fiscal es la torta más grande, pero también que no solo tiene que ver con los empleados públicos, demás, improductivos, etcétera, etcétera. Tiene que ver con gastos que hacen que el intendente tenga esa casa, que hace que este tenga esta casa, que hace que este tenga una empresa. Personas que asumieron en un cargo estatal con la cuenta en rojo. Bueno, ni hablar de los punteros en el conurbano. Así que, bueno, para mí el Estado
regulando las cosas básicas, nos podemos fijar en el mundo qué es lo que regula, como para tener una impresión de que mientras menos se meta mejor, y en lo social, abarcar en donde sepa que no va a estar mucho tiempo, es decir, lo que es salud, lo que es educación, hasta cierto punto, también si queremos, hay otros proyectos de educación, será para otro tema, pero mínimamente el Estado. No lo quiero en la economía regulando todo, regulando por encima de lo que ya regula. Sería mi visión, pero bueno, allá ustedes, espero que haya quedado claro en ese sentido. Bueno, no quiero ser reiterativo, creo que Nahuel y Gilda dijeron todo. Lo mismo, sí, el tema de, bueno, que deje de pisarle la cabeza a la gente que está emprendiendo, que tiene empresas, que a la larga es la que genera trabajo y la que permite salir de la pobreza. Por otro lado, como mencionamos, la cantidad de empleos públicos aumentaron un montón y los servicios son cada vez peores. Me parece que lo que tienen que encargarse es ese aspecto, como mencionamos, seguridad, salud, por supuesto no abarcando toda la salud, pero sí mejorando los hospitales públicos, dando acceso a la gente que realmente no puede acceder a un sistema de salud privado o una prepaga, que llegue a ese sector. Y después un rol completamente subsidiario, no sé, se me ocurre de golpe un proyecto de inversión que no se puede realizar, no sé, que colabore con las infraestructuras que faltan, las rutas, ferrocarriles, aeropuertos, y no mucho más, porque vemos los resultados a las claras, ¿no? Intervención por todos lados y la economía cada vez está más en recesión, hay menos actividad, menos trabajo, y bueno, así estamos como estamos hoy en día. Bueno, desde mi punto de vista, el Estado está para que no prevalezca la ley de la selva. O sea, que el más grande o el más poderoso, por el hecho de serlo, pase por encima de toda la sociedad. Lo que termina pasando es al revés, que el Estado es el más poderoso y termina pasando por encima de los derechos de la gente. Caso, propiedad privada. Uno cuando establece un comercio, produce algo, es algo de uno, lo quiere vender al precio que quiere, es una propiedad privada. Si el Estado se mete con precios máximos, precios mínimos, o cosas así, o como la ley de alquileres, está interviniendo y está violando la propiedad privada de las personas. Eso creo que lo que no tendría que hacer el Estado. O sea, creo que tendría que estar solamente para eso, para intermediar en caso de que algo más grande pase por encima de la sociedad. Básicamente sería eso. En mi caso voy a reservarme unas reflexiones para el final, así que les voy a pedir a cada uno de ustedes que hagan su cierre, su comentario final. Por un lado les voy a pedir dos cosas, ¿sí? Que recuerden que algo ya mencionaron, ¿qué les enseñan sobre economía o qué les enseñaron a ustedes en la escuela sobre economía y en la universidad? Eh, ¿Qué saben que se enseña, además de lo que recibieron ustedes como educación en economía, tanto en la escuela como en la universidad, en los institutos de formación docente? Y, digamos, con esto les voy a pedir que piensen una reflexión final del tema de hoy, que era responder a la pregunta si el argentino promedio entiende de economía. Empiezo por Nahuel. Me quedo con el final, sobre si el argentino promedio entiende economía. Yo creo que sí, que entiende, porque cualquiera que trabaje, que tenga su casa, todo, se da cuenta cómo funciona la economía, pero el problema es lo que nos metieron desde hace, no sé, 30, 40 años en la cabeza, que es muy fuerte y hay que sacárselo. Y te lo repiten en todos lados, en la tele, en absolutamente todos lados, que el Estado tiene que estar en todos lados, que la chica esta Maya la encontró el Estado, cuando no la encontró el Estado. En cualquier cosa, el Estado, el Estado, el Estado. Y nos lo tenemos que sacar de la cabeza solo. Yo pude, ustedes también. Entonces no es imposible, no somos gente superdotada que podemos salirnos de la Matrix del Estado. Entonces, yo creo que sí, que el promedio sabe
pero se tiene que dar cuenta que sabe. Esa es mi reflexión sería. Yo voy a ser un poco más malvada. Yo creo que saben, pero dicen otra cosa. Por ejemplo, en la universidad, porque en mi secundaria la economía era bastante clásica, era simplemente ver Smith, un poco de Marx, casi no recuerdo Marx, y que el profesor de economía decía que las privatizaciones eran un tema solamente para deudas, pero no, se terminó todo. Lo estoy haciendo a finales, a ver, 92, bueno. Hay gente que enseña en la universidad, sabe que lo que está haciendo es tener su cargo, sabe que lo está haciendo es lo que debe hacer porque él tiene un sesgo ideológico, que después termina en Miami, termina queriendo comprarse cosas baratas por ahí, o sea, sabe cómo funciona la economía, pero tiene que decir otra cosa. Después está el fanático y después está la gente que se olvida. Lo escucho en la horlería de casa. Un señor aplaudiendo a gente que va a controlar los precios, gente de los grupos sociales, esto de la cámpora y de otros más. Y dice, está bien, hacía falta eso, porque si no cobran lo que quieren. No, me parece que, no sé, no es gente no escolarizada, es gente escolarizada, pero escolarizada como decís vos. Y quizás la economía le va llegando a fin de mes como puede, y va diciendo, y bueno, este gobierno se acuerda de nosotros, nos tiraron un bono, van y los controla los comerciantes, y se olvidaron todo lo que ya pasó, porque son gente de más de 40 años, que eso también lo que me extraña, y lo voy a repetir porque es algo que es para estudiarse en sociología, cómo pasamos de crisis fenomenales, que la tuvo Alemania después de la guerra, nosotros no tuvimos ninguna guerra, solamente tuvimos Malvinas, que no se puede comparar con una guerra mundial, y me sigue llamando la atención la memoria fugaz que tenemos. Estoy hablando de la gente de más de 45 años, y la más joven, invitarlos a que naveguen en Internet. En mi época no había Internet como hay ahora, y dudo que hayan ido a una biblioteca estos días, están cerradas, pero dudo que lo hayan hecho en otro momento. Así que vean, escuchen. A mis alumnos siempre les recomiendo, no se queden con algo que les parece muy fácil de entender, hay algo más. Como decís vos, es muy fuerte, está la tele, está la universidad, es muy fuerte la impronta ideológica. ¿Cómo se soluciona? Diversificando. No, me hizo una sola pregunta, no me acuerdo en esa época que empecé a ver algo de liberalismo, me hizo la pregunta, ¿por qué nosotros seguimos estando mal? ¿Qué hicimos de diferente de los demás países? Y me acuerdo que en la secundaria me decían, nada, porque los demás países fueron ricos siempre, fueron imperialistas, nosotros vamos a ser siempre pobres. Y no puede ser. Nueva Zelanda, Australia, eran imperialistas, Australia la cárcel de Inglaterra, no puedo creer. Bueno, es un poco pesimista mi mirada, pero tengo muchas preguntas sin respuestas que bueno, seguir indagando a través de la academia y la de los chicos. Bueno, esa es mi conclusión. Bueno, con respecto a la educación, hoy me tomé algunos minutos para revisar muy por arriba los diseños curriculares de economía, especial la modalidad de economía y gestión de las organizaciones, o por lo menos así se llamaba cuando me recibí yo. Y bueno, me parece que los contenidos son bastante sesgados, o sea, materia de economía de último año que aparezca toda una unidad completa dedicada a socialismo, socialismo real, socialismo latinoamericano, socialismo del siglo XXI, la Unión Soviética cuando ya inclusionó hace más de 30 años. Me parece que bueno, y que faltan otros contenidos, por ejemplo, no hay unidades que veo que hablen de inflación o cuando es algo que lo estamos pasando hace 80 años más o menos. Así que bueno, creo que ahí sí, en educación hay un sesgo claramente y lo he visto también a lo largo de mi educación secundaria, universitaria, que hay una militancia por parte de los docentes, no todos obviamente, pero bastante marcada. Por otro lado, yo creo que sí, que el argentino puede entender de economía, no, hay casos, obviamente, cada persona es un mundo, pero me parece que hay que salir un poco de la pasividad que hay en grandes sectores de la población de, bueno, de tener enunciados como valideros y nunca cuestionárselos ni preguntarse sobre
otras alternativas u otras maneras de hacer las cosas. Me parece, bueno, que en ese sentido, si uno es pasivo en cuanto al conocimiento y agarra y no lo reflexiona, no lo piensa, no lo reproduce, a la larga no está sabiendo nada, simplemente está repitiendo. Así que bueno, quería terminar con eso. Bueno, en mi caso, con respecto a la educación, puedo observar que en mi entorno, es mi caso, la gente que asiste a la universidad, que está recibida, hecho de abogados, contadores y algún que otro economista recibido, son los que no tienen nuestra mirada. O sea, veo que capaz que alguien que tiene una verdulería comprende muchas cosas y debido al adoctrinamiento y a la demonización del liberalismo en general en la educación, los que están preparados académicamente opinan todo lo contrario. En la tele vi muchos economistas que escriben libros sobre la inflación totalmente errada desde el punto de vista del mundo completamente, y sin embargo lo hacen. O sea, yo no sé si hay una conveniencia en esto o, o sea, a alguien le tiene que servir que no podamos hacer lo que hace el resto del mundo de manera coherente. Así que, no sé, yo, digamos, en mi caso pienso que la población argentina sabe de economía cuando lo pone en su vida, en su trabajo, pero no está dispuesto a las consecuencias que puede producir un cambio desde abajo, desde todo el rol que cumple el Estado y que cumplen los sindicatos. No se anima a sufrir las consecuencias y por ende lo quiere dejar así. Como que parece que es una conveniencia para todos seguir viviendo de esta manera, que es con altibajos todo el tiempo, crisis, pobreza, pero que es mucho más difícil hacer un cambio radical en las cosas y ponerse en pie y compararse con el mundo. Eso creo que sería todo. Bueno, en mi caso voy a cerrar con algunas ideas de economistas. Por un lado, quiero tomar unas ideas de Agustín Echevarne, por ejemplo, el tema de la justicia. Echevarne dice que la justicia en términos clásicos era dar a cada uno lo que es suyo, dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo que produjo. En cambio, la justicia social, tan mencionada, tan usada en la actualidad, significa, ¿no?, que si vos hiciste un gran esfuerzo, estudiaste más que el resto, sos más creativo que el resto, te esforzaste mucho más, cuando todos estaban viendo películas, saliendo, haciendo otra cosa, fumando marihuana, lo que fuere, vos te pelaste las pestañas, creaste algo bueno, mientras que ganaste plata, y digamos que la justicia social es robártela y repartírsela a los que estaban haciendo pavadas, a los que no estudiaron, a los que son vagos. Eso es la justicia social. Eso es lo contrario de la justicia. Y no funciona. No funciona porque tenemos cada vez más pobres. Porque si me dijeras que les das plata y se acabó la pobreza, pero no, es al revés. Les das plata y multiplicás la pobreza. Reflexionaba Echevarne, ¿qué son los impuestos? Son como un freno. Si vos pones impuesto a las ganancias, pones un freno a las ganancias. Pones un impuesto a la producción, pones un freno a la producción. Pones un impuesto al ahorro, pones un freno al ahorro. ¿Qué es lo que hacemos en Argentina? Ponemos un freno a las ganancias, a la producción, al ahorro, a todas las cosas buenas. ¿Y qué son los subsidios? Sirven para fomentar cosas. Si yo pongo un subsidio a la pobreza, fomento la pobreza. Y eso es así. Esto lo decía Echevarne. Por otro lado, otro economista muy reconocido, Spert, que fue también candidato a presidente, decía en su libro La sociedad cómplice, los gobiernos populistas argentinos lograron hacerle creer a los argentinos humildes precarizados y a los de clase media que los pobres se benefician de un gasto estatal impagable, cuando en gran medida es el déficit fiscal el que no les permite conseguir un trabajo digno en blanco. Como en el capítulo anterior, invito a la audiencia a volver a pensar cuántos problemas estructurales del país se resolvieron con este Estado sobredimensionado que tenemos.
Al contrario, ¿no? Al contrario, no vemos más que la profundización de los problemas como la inflación, la pobreza, por mencionar solo algunos. En fin, gracias por habernos acompañado, esperamos que les haya gustado, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, tratamos de que salga lo mejor posible. Nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, también nos pueden escribir por email a uncafeconlahistoria@gmail.com. Y esto es todo por hoy, nos encontramos en el próximo capítulo que vamos a hablar de la campaña del desierto, vamos a hacer una comparación entre la campaña del desierto de Rosas y de Roca. Así que bueno, nos despedimos, que tengan una buena semana, una buena vida, hasta la próxima.